Y hoy hablamos de la crisis, ya hablamos de la crisis en un programa adolescente, hablamos de las crisis en las parejas jóvenes. ¿Qué pasa en la tercera edad, en esa etapa del otoño de la vida donde las crisis también se dan, porque se dan muchísimos cambios? Se lo pregunto a las especialistas, ¿les parece? Doctora Marta Chemes, ¿cómo estamos, Martita? Hola, querida Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Acá estamos dispuestos a darle vida y resonancia a esa etapa de la vida que Miriam acaba de llamar el otoño. Algunos le llaman tercera, otros cuarta. Y me parece que es interesantísimo que nos detengamos acá. Porque los tiempos cambian y realmente estamos en una etapa de la historia donde las personas que tienen de 60 años en adelante tienen un nivel de actividad, de creatividad. De oportunidades también. Sí, también. Se ha valorizado la experiencia, existe un sentido del ser y del hacer en las personas que integran esa etapa que vamos a ponerle nombre y apellido. Sexalescencia. Sexalescencia, me encantó. Viene de 6, o sea, a partir de la sexta década comienza ese periodo de la vida que se da en llamar sexalescencia y que antes era un periodo en el cual pareciera que la pasividad comenzaba a ser el sino de la vida y hoy no. Hoy cambió todo. Totalmente. Afortunadamente. Me parece hermoso además contarles, nosotros tenemos grupos de trabajo que se llaman Ateneos, a donde trabajamos con sexalescentes. Qué maravilla. Ya tienen la experiencia, ya tienen la sabiduría, tienen el aprendizaje. Y también están anquilosadas las situaciones erróneas. También están fortalecidos los lugares que no conviene que viciosamente queden instalados. ¿Esa es la parte fea? Sí. Ah, ¿y cómo hacemos? Y porque creo que con mucha sabiduría mi abuela decía, las mañas viejas son las peores. Es verdad. Tenemos que romper hábitos. Y cuando nos atrevemos a romper hábitos, cuando nos atrevemos a tomar conciencia de que la experiencia de vida no me tiene que volver más petulante, sino que tiene que ayudarme, otra vez vuelvo con la misma palabra. A mí me gusta mucho la palabra humildad. Creo que la humildad sintetiza la actitud más elevada de la inteligencia. Creo que la humildad es una manera de aprender a reflexionar con un criterio en el cual pienso en mí, pero también me pongo en el lugar del otro. Bien, bien. Entonces, cuando entramos en la sexalescencia, aparecen emociones que son muy contradictorias. Por ejemplo, empezamos a lidiar con el miedo a la muerte. Yo soy una sexalescente, señora, y yo vivencio el miedo a la muerte. Vivencio el miedo a la impotencia. Vivencio el miedo a la enfermedad. Y acuérdese lo que dijo Miriam la vez pasada. La ira es la prima hermana de los miedos. Y es cierto. Porque en general reaccionamos con una actitud enojosa, reaccionamos con una actitud irritativa y en general esto nos convierte en personas intolerantes. En general nos convierte en personas mañosas y no es bueno que pase eso. Hay muchas alternativas interesantes. La primera y la más importante, la toma de conciencia. Integro la sexalescencia, ergo entro en una situación que me va a generar miedo a los síntomas.
a los síntomas más pavotes, créame. Cuando a los 40 años te duele la cabeza no te preocupa para nada. Te tomas una aspirina y ya está. Cuando después de los 60 te duele la cabeza, te haces un coco. ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿Será? Claro. Nos volvemos un poquito hinchas, es verdad. Pero también tenemos que comprendernos, porque la angustia de muerte es una vivencia muy dolorosa, muy intensa y además muy natural. Los seres humanos tenemos que admitir que somos frágiles. Entonces, claro, ¿quién es el que está más cerca? ¿Mi compañera o mi compañero? ¿Quién es el que primero recibe la irritación, la bronca, la frustración, la ira frente a esto que se llama el paso del tiempo? Hablemoslo. Qué bueno. Permitámonos conversar. El miedo a la muerte tiene que ser un tema de conversación. La angustia que genera la enfermedad también un tema de conversación. El miedo, la impotencia, el temor, tienen que ser temas de conversación. Y no tienen que ser obsesiones. Las obsesiones tienen que ver con los silencios. Si yo no hablo, entonces giro. Y ese monotema corroe mi vida, me lastima. Tenemos como el pajarito acá. O sea, tal cual. Ahora, Marta, afortunadamente y con todos los avances tecnológicos y con la evolución del tiempo, también tenemos la buena noticia de que hoy, a diferencia de ayer, nosotros pensamos y sabemos que una persona puede vivir con calidad de vida bien, mucho más de 70, mucho más de 80, y tenemos grandes ejemplos. Y digo a diferencia de tiempo atrás, donde se sabía que la expectativa de vida llegaba a los 60, llegaba a los 70 a duras penas. Tienes mucha razón, Miriam. Y tantos miles de años atrás llegaba a los 35 y ya eras un anciano. Pero fíjate en una actividad en la que vos participaste, el TECOB. El Teco Abuelos es fantástico. Yo creo que es muy importante tener en cuenta, porque el hecho de que haya surgido la sexalescencia como alternativa generó una franja social a la que el Estado le empezó a dar bolilla. Entonces, cuando el Estado empezó a darle bolilla, los centros de jubilados empezaron a tener espacios de entretenimiento, viajes, propuestas turísticas, apareció el Teco Abuelos. Fíjense ustedes qué enorme y hermosa cantidad de situaciones mediante las cuales los abuelos tienen toda la oportunidad de poder entrar en un espacio de enjoy, de entretenimiento, de alegría, propuestas de bienestar, diversiones. En los carnavales hemos visto una preciosa comparsa de jubilados. Yo creí que me moría de ternura cuando los vi. De verdad, me parece tan maravilloso. Todo eso forma parte de haber asumido la crisis, y en esto, créanme, la provincianía tiene una tendencia mucho más fuerte a la conversación, razón por la cual estos son temas que se conversan, razón por la cual en la provincia hay muchos más espacios de entretenimiento, ergo mucho más propuestas para la tercera edad que en otros espacios. Tenemos que aprender a hablar del miedo a la muerte, tenemos que aprender a hablar de esta cosa tan importante que es cuando se muere uno de los dos miembros de la pareja. Inmediatamente hay la posibilidad de que aparezca un grupo de personas a contener la soledad de esta persona que perdió a su compañero o a su compañero, y encontrar caminos a través de los cuales acompañarla o acompañarlo para que la tolerancia vaya dibujando la cicatriz de la pérdida. Todas estas cosas tienen su origen en el ponerlo para afuera. Si no hablamos del miedo a la muerte, hay crisis. Si no hablamos de la impotencia y el temor a la enfermedad,
hay crisis. Si no hablamos de lo triste y angustiante que es el síntoma y el miedo a la enfermedad, hay crisis. Entonces, por favor, empecemos a hablar de una manera más desenfadada. Desenfadada quiere decir desenfado. Al sacarle el enojo es cuando le estoy poniendo palabras a mis vivencias. Marta, me llenaste de ternura. Y ojalá Dios quiera que a muchos abuelos, pues yo me imagino a mis padres viviendo esto, yo los tengo vivos gracias a Dios, y a mucha gente que no sabe cómo manejar esto, esta etapa y esta crisis. Me hago cargo de tu emoción, la tomo con todo mi corazón y a ustedes quiero decirles, por favor, dense vuelta, miren a los abuelos y préstenle un cachito de charla, denle la oportunidad de que hablen de sus miedos, de sus dolores, de sus preocupaciones y sobre todo, abuelos como yo, mucho miedo, mucha propuesta. Hay que aprender a hacer. Qué lindo. Hay que tener propuestas. Yo también tengo mucho miedo. Yo también necesito todos los días encontrar un nuevo motivo para darle alegría a mi vida. No se olviden. Y yo le pido a mis nietos que me den bolilla y busco que conversemos. Hace mucho bien, créanmelo, hace mucho bien. Muchas gracias, Marta. Un placer. Buenas noches. Me voy al encuentro de la pausa. De la vuelta seguimos con este tema. Vamos a ver qué otras actividades, cómo podemos encarar y cómo podemos ayudar a, como entorno, como familia, como parte del entorno del adulto mayor, cómo lo podemos ayudar, qué piden, qué necesitan. Dentro de un ratito vamos a hablar con Pepe Pérez Bamonde. No se vayan, ya volvemos.